¿Qué tal, Jesús Úbeda? ¿Cómo estás? Buenos días. Disfrutando del espectáculo. Te lo estás pasando bien, ¿eh? Hombre, es como una película de Marvel, pero protagonizado por chorizos, corruptos, sátiros. La verdad es que la decadencia es muy divertida. La decadencia es divertida. Lo cierto es que, a ver, este país, la política se ha convertido casi en una película de acción, de ciencia ficción. Lo tiene absolutamente todo. La realidad supera por mucho la ficción. El siglo de oro fue una basura a nivel político y económico en España. Y dio a Lope, a Quevedo, a Cervantes. Ahora, pues, vivimos unos tiempos de basura y da la trinchera de llamas, Manu. ¿Qué más quieres? Bueno, estamos hablando, como no, de esta telenovela relacionada con Errejón, su dimisión y los puñales que se cruzan unos y otros. Y hoy, precisamente, entrevistamos a un expolítico que ha publicado un libro. Cuéntanos, Sí. Jesús. Entrevistamos a Pablo Cambronero, abogado, policía, miembro de aquel partido extinto llamado Ciudadanos, cuando Ciudadanos tenía pedigrí. Actualmente reincorporado a la Policía Nacional, donde presta servicio como responsable jurídico en la Confederación Española de Policía. Bueno, como hemos dicho, Cambronero también es escritor y la percha que justifica esta entrevista es La dictadura de la apatía, que publica la editorial Secotia y que ya en la dedicatoria deja muy claro de qué va su vaina. Atiende, Manu, comillas, a todos aquellos que son conscientes de que viven en una dictadura, cada día menos silenciosa, contra la que se rebelan, y cierro comillas. Pues desde luego es un libro que merece la pena, La dictadura de la apatía. Estamos viviendo tiempos, ciertamente preocupantes en cuanto a la decadencia, la degradación institucional de España, y en el fondo de lo que estamos hablando es eso: cuando una democracia cae, lo que renace o lo que la sustituye en su lugar es una dictadura o un tipo de autarquía o de autoritarismo, que es un poco lo que, por la deriva, por la línea que nos lleva este gobierno. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues encantadísimo de estar con vosotros. Oye, antes de hablar del libro, cuéntanos cómo fue eso de despachar y escribir en el bar del Parlamento. Eso fue divertido. La verdad que, pues solicité cuando me incorporé al grupo mixto y me convertí en enemigo un poquito del sistema, puesto que empecé a trabajar sin tener unas directrices políticas o una jerarquía política que me hiciera estar obediente. Pues todo fueron pegas en la Cámara y al final pues tuve que utilizar el bar del Congreso como mi oficina. Allí puse mi tenderete, como digo yo, y allí atendía a la gente, lo cual empezó a resultar un poco incómodo y al final tuvieron que darme un despacho, que era una cosa que, por cierto, es obligatoria según el reglamento del Congreso. Bueno, vamos a zambullirnos en la dictadura de la apatía, Pablo. Tú te has hartado de manera constructiva y fruto de tu hartazgo has publicado este libro. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Bien, pues la gota que colmó mi vaso, concretamente, pues fue ser testigo de todo lo que se estaba haciendo a nivel institucional por el gobierno y de ver la frustración que me provocaba no poder hacer nada contra estas políticas y contra este absurdo, porque lo llamo muchas veces absurdo, desde la Cámara del Congreso de los Diputados. Es decir, yo tenía un escaño en posesión, vamos a decirlo así, efímera, pero no podía hacer absolutamente nada para pelear contra las directrices de un gobierno que está absolutamente desbocado, aprobando sus cosas, vamos a decirlo así, sus cosas absolutistas, y rompiendo todas las costuras incluso de la Constitución. Por lo cual la frustración me nació y hablando con varios compañeros, excompañeros y tal, pues decidí ponerme a escribir este cuetito libro, que es muy concreto, pero que creo que atañe a los principales problemas de la dictadura que estamos sufriendo y de los mantras que nos están intentando inocular y que están consiguiendo inocularlos. ¿Qué es lo que desarrollas concretamente en el libro, Pablo? ¿Por qué hablas de dictadura y por qué hablas de apatía? Bueno, pues desarrollo un poquito lo que viene siendo mi observación de la sociedad y lo que sufro también como ciudadano. Hablo de que estamos absolutamente domesticados, salvo pequeñas muestras de rebeldía, léase manifestaciones y tal. No llegamos
generar una oposición clara a un gobierno desbocado, como ya he dicho. Nos están imponiendo normas que para mí son el absurdo elevado al cuadrado. Han hecho pruebas de domesticación enormes, le hace con la pandemia y con otros muchos eventos, incluso el feminismo desbocado y absurdo, las ideologías de género sin género. Estamos hablando de que hay muchísimas mantras que han establecido que no tienen incluso base científica y que nos han inoculado en el cerebro y dirigen nuestra vida. Consciente o inconscientemente están dirigiendo nuestra vida. Por lo tanto, quería abordar todos estos mantras de una forma muy resumida, ¿cierto?, pero también haciendo consciente, o intentándolo al menos, al lector, de que realmente estamos dirigidos. Hay que abrir los ojos y eso nos hará también tener la posibilidad de dudar, que es algo que se nos ha prohibido y que además a los que hemos dudado se nos ha guardado en un cajón para que no podamos establecer esa duda en la demás gente, para que no podamos difundirla. Por lo tanto, bueno, lo que pretendía es hacer consciente al lector de una forma muy resumida de que esto está pasando y de que reflexionen un poquito de cómo está pasando. Pablo, ¿cómo hemos llegado a este punto? Bueno, pues hemos llegado a este punto a través de, la verdad que hay un claro responsable de que hayamos llegado a este punto, también a nivel global, pero bueno, a nivel nacional hemos llegado gracias a un presidente que se ha liberado de todos los límites que establecía incluso la Constitución y ha decidido hacer lo que le ha dado la gana. Absurdo o no, lo estaba haciendo. Y ha visto que más allá de una oposición que puede hablar más o menos fuerte, no hay ningún tipo de límite y no hay ningún tipo de consecuencia a todas estas actividades. Por lo tanto, bueno, ¿cómo hemos llegado? Está claro. ¿Cómo podemos solucionarlo? Creo que es la hora de remangarse y es la hora de establecer una auténtica batalla cultural y desde luego hay mucha gente muy buena que quiere hacerlo y que está en ello. Mi pequeño grano de arena es a través de esta literatura y a través del trabajo que todavía estamos realizando en mi grupo de hormigas y yo. Esto de la guerra cultural que comentas, Pablo, es realmente importante porque, en definitiva, de lo que se trata es de la batalla de las ideas. ¿Entre qué bandos ahora mismo se está produciendo esta guerra cultural? ¿Cuál es el enemigo a batir? Pues el enemigo a batir ahora mismo es todos contra los fascistas, y lo digo con ironía. Evidentemente, todo aquel que dude es enemigo del sistema, solo por dudar. Entonces, bueno, pues es cierto que los que dudamos, los que empezamos a elevar la voz y luchar contra los mantras absurdos que nos imponen, pues estamos siendo enemigos de todo un poder global que está intentando establecer ideas para dirigirnos y se están nutriendo, evidentemente, como digo en el libro, de la apatía de la ciudadanía, que está más ocupada en el disfrute, en el pan para hoy, y hambre para mañana, que en otra cosa. Por lo tanto, bueno, tenemos muchos más enemigos que aliados y es hora, eso sí, de remangarse y de estar ahí con lo que estamos haciendo, desde luego, que no somos pocos tampoco, pero también hay que decir que nos están ganando la batalla poco a poco. Pablo, sabemos o creemos o intuimos que lo fácil es decir, pues toda esta gente woke pues son ciudadanos bien intencionados que quieren que, yo qué sé, que la gente sea libre para tener hijos, hijas e hijes y chorradas de esas, ¿no? Pero evidentemente hay mucha pasta detrás, mucha pasta. Hay industrias y empresas con mucha musculatura detrás. ¿Qué relación hay entre lo woke y el capital? ¿Lo woke es rentable? Es muy rentable. De hecho, en uno de los capítulos del libro lo he titulado como la megafactoría woke. Es cierto que hay muchísima gente viviendo de todos estos mantras. No hay nada más que ver. Elegir el ejemplo más paradigmático. Hablamos del cambio climático. El cambio climático está haciendo que hagamos políticas, en muchos casos absurdas, pero que si nos escarbamos un poquito, vemos que enriquecen a muchísimas personas, incluso a gobiernos enteros. Y claro, evidentemente, esto hay que ponerlo a las claras a la gente. La gente tiene que ver que esto es un negocio y que no debemos colaborar en ese negocio porque además Claro. Genera dos clases, claramente. Ricos, pobres, y esta vez sí que es de verdad.
E incluso desde una cosa más doméstica, o sea, tú te conectas o pones la tele y te metes en cualquier plataforma y es que tienes un buffet libre de Wokismo en vena por claro, por todas sí, las sí. plataformas, ¿no? Exacto, es que ahora mismo el marco establecido tanto a nivel mediático como a nivel aparatos móviles, que creo que también lo abordo en el libro, nos eleva a que hay un bien y hay un mal. El bien es el wokismo más absoluto, muchas veces absurdo, y el mal es todo aquel que duda o cuestiona lo que viene establecido, incluso sin tener ciencia detrás. Por lo tanto, es evidente que esto genera pingües beneficios a muchísimas personas que viven de esto, vamos, claramente, y todo aquel que no quiera vivir de esto es un enemigo, y por lo tanto pasa a un cajón desastre terrible, que es el de los fascistas, dudacionistas, contra científicos, etcétera, etcétera. Incluso hay científicos que, mostrando ciencia en contra de todos los dictados woke, han sido sacrificados y han sido metidos también en ese cajón desastre de gente absurda. Por lo tanto, cuantos más absurdos seamos en el cajón, antes lo pondremos reventar. Pablo, ¿cómo salir de Matrix? ¿Cómo salir de Matrix? Pues desde luego dudando. Dudando, cuestionando y siendo críticos con lo que nos viene establecido. Si no dudamos de nada, si damos por sabido y por hecho todo lo que nos viene dado, evidentemente no vamos a conseguir salir de Matrix. Yo me tomé la pastilla azul hace tiempo, me la dieron en el Congreso y no se distribuía. Hay que aclarar qué pastilla azul, ¿eh? Sí, me he ido al puro sentido literal de la película Matrix, pero sí que es cierto que el color no ayuda mucho. Que estamos en tiempos serrejonistas y que hay que tener cuidado. ¿Ves? Es un ejemplo tan característico y paradigmático de lo que viene siendo la dictadura woke. Es un señor que defendía unos mantras gigantescos con respecto al feminismo, con respecto a yo sí te creo hermana, que de repente pues su propia vida ha demostrado que, presuntamente, por supuesto, porque aquí no sabemos nada todavía, que no era en lo que creía, o al menos no era lo que practicaba, lo cual es muy de woke. Sin Pero duda. Bueno, evidentemente, para salir de Matrix, dudar, establecer esa duda, generarla, predicarla y cuestionar lo que nos viene dado, porque muchas veces cuestionándolo vamos a poder desmontarlo. Pues Pablo Cambronero, muchas gracias. Recordamos La dictadura de la apatía en la editorial Secotia, un libro absolutamente recomendable para, bueno, pues analizar, descubrir, aprender algunos de los elementos, las amenazas que nos rodean en este país llamado España. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por tu excelente labor como diputado durante el tiempo que estuviste en política. Muchas gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias y por vuestra atención y por hablar de mi libro. Un placer. Bueno, pues un auténtico placer el poder contar con Pablo Cambronero, con este libro que está de plena actualidad, porque estamos en estos tiempos de declive institucional. Jesús, amigo, nos vemos dentro de 2 semanas. Dentro de 15 días. Veremos cómo entonces, en qué capítulo si de no la estamos telenovela. En un cráter o algo así. ¿En qué capítulo de la telenovela nos encontramos? Entre hongos atómicos. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima.